Namaste, yogis y yoginis. Este videoblog de hoy vamos a hablar de la práctica de yoga en casa y la gran ventaja que es hacerlo sin tener que desplazarte. Una de las ventajas es esa, no tengo que desplazarme. ¿Cuántas veces has ido a una escuela de yoga corriendo porque no llegabas? Sea porque ibas en metro, en moto, en coche o corriendo literalmente. No tiene mucho sentido ir estresado para poder llegar a tu práctica de yoga. Bueno, pues cuando practicas en casa ya estás allí. Solo necesitas crear ese espacio, ese momento, ese lugar, ese tiempo para ti, pero no tienes que desplazarte a ningún lado. Y eso conlleva a que no contaminas. A veces el mundo nos está pidiendo a gritos cambiar nuestros hábitos y uno de ellos es los múltiples desplazamientos que hacemos cuando en realidad podríamos hacerlo todo desde nuestro lugar, desde el hogar. La práctica de yoga en casa hace que no tengas que contaminar y entre otras ventajas también está el que no tengas que gastarte tanto dinero. Cuando vas a una escuela de yoga física has de pagar una cuota porque esa escuela tiene un local, unos impuestos, unos suministros y la cuota evidentemente es mucho más alta que cuando pagas una cuota de yoga online. Suele ser muy reducida o incluso a veces gratuita, como en YouTube. Imagínate, ¿no? En un solo momento hemos ahorrado tiempo, contaminación y dinero. Pero hay muchas más ventajas, mucho más profundas. Entre otras está, tienes que crear por ti mismo, por ti misma, la estructura para poder practicar yoga. Y eso implica entrenar tu capacidad de poner límites para hacer tu tiempo, tu espacio, tu momento. Y si convives con otras personas, aprender a decir, no, ahora este es mi momento, ahora este es mi espacio. Normalmente, para poder tener nuestro momento de yoga, huíamos de nuestro hogar a veces o de nuestro trabajo para poder llegar a esa escuela y decir, vale, ahora tengo mi momento. Claro, practicar desde casa te obliga a entrenar esa capacidad de poner límites, a decir, no, este es mi espacio, no me interrumpas, ahora este es mi momento. Incluso a entrenarla por ti mismo. No importa si tengo muchas cosas que hacer, no importa si pican al timbre, si no espero a nadie, no importa, ahora este es mi momento, ¿no? Entrenas la capacidad de concentración y de estructura y eso te hace mucho más fuerte. También hay otra ventaja, practicar yoga en casa te permite ser muy flexible porque puedes practicar en cualquier momento del día, sea al amanecer, sea al anochecer. Ya no hay excusa de que, bueno, es que a mí me gustaría practicar al levantarme, pero claro, en la escuela de yoga física no hay un horario a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana para que yo pueda practicar nada más levantarme, o al revés, por la noche, a las 10 de la noche, que me hagan una relajación en casa. Bueno, pues cuando tú practicas desde casa sí que está esa ventaja. Puedes practicar en cualquier momento, en cualquier hora del día. Y solo tienes que conectarte con el ordenador o con la tablet para poder hacerlo. Es una gran ventaja, te da mucha flexibilidad. También puedes encontrar crecimiento personal en el hecho de entrenar la resiliencia. Cuando estamos practicando siempre yoga en una escuela física y tenemos que adaptarnos a una práctica de yoga en casa, necesitamos crear una apertura mental y una apertura emocional importante. Estamos acostumbrados a lo mejor al contacto físico, al que el profesor directamente me hable a mí con mi nombre, conociendo mi historia. Entonces, cuando pasamos al yoga online, al principio notamos como una distancia, ¿no? Como esa frialdad entre la pantalla y tú mismo. Pero puedes abrirte a sentir que eso no es tan así. Porque puedes abrirte a la comunidad, comentar los vídeos, escribir un email y la otra persona puede hacer feedback. No solo el propio profesor, que lo va a hacer, en mi caso lo voy a hacer siempre que me escribas,
sino también puedes compartir con otras personas que están practicando también esa misma clase o esa misma meditación. Puedes compartir tu experiencia, observar si otros le pasan lo mismo o no, aprender otros puntos de vista que no habías caído en ese momento. Necesitas apertura para una nueva forma de entender la práctica de yoga. Y eso te coloca en una adaptación, en una resiliencia al momento muy importante. No nos apegamos a nuestros prejuicios sobre lo que significa, por ejemplo, la práctica online, la práctica virtual. Soltamos esos prejuicios y nos abrimos a una nueva forma de relacionarnos. Otra ventaja de practicar yoga en casa es que contagias a los que te rodean, quizás a un familiar, quizás a tus hijos, a tus padres, con los que convivas, a tu pareja. Se contagian porque esas personas acaban viendo que el yoga no es algo con lo que habían hecho también un prejuicio, a veces muy místico, o creen que es solo relajación o cantos o meditación, y se dan cuenta que detrás de la práctica del yoga hay una disciplina para tu salud que puede ser realmente beneficiosa, no solo salud física, sino también mental, o incluso filosofear un poco y darnos cuenta que podemos absorber la vida, quererla de otra manera. Creo que puedes contagiar a las personas que te rodean y eso hace que tu práctica sea compartida. ¿Quién sabe? Más ventajas de practicar yoga en casa. Puedes terminar tu práctica de yoga y seguir con tu energía, con la que has creado, sin interrumpirla. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú vas a una escuela física, cuando terminas la clase, tienes que coger algún tipo de transporte o caminar o correr para llegar de nuevo a casa. A veces en ese tramo hasta llegar a casa hay una interrupción de la energía bastante importante. Sales de un espacio donde estabas en introversión y de repente sales a la calle hacia afuera y ese choque puede ser, bueno, pues a veces desagradable. Recuerdo que algunos alumnos me decían cuando practicábamos yoga en Dana, en la escuela física, me decían, ojalá pudiera teletransportarme a mi casa nada más acabar la práctica, por este choque, ¿no? Bueno, pues ahora lo tienes. Nada más acabar tu práctica, estás en casa. Puedes continuar con tu rutina, sea si vas a meterte en la ducha, sea si vas a comer o a cocinar o a empezar a trabajar desde tu ordenador o a irte a trabajar. Hay como un periodo de transición mucho más suave, menos impactante y más agradable para ti. Te has teletransportado en tu práctica virtual sin necesidad de ir a una escuela yoga física. Bueno, creo que son muchas las ventajas. Ojalá abras tu mente para que podamos compartir el yoga desde lo virtual y podamos sentir esa cercanía. De otra manera, sí, es de otra manera, pero estoy aquí igual. Te animo a que te abras a este canal Dana Escuela de Yoga, incluso que entres a la página de danaescueladeyoga.net y allí comunicarnos siempre que quieras. Gracias por compartir este ratito conmigo. Namaste.